Pues, buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, mamá de Paola. Buenas tardes, Buenas tardes, noches, Margarita. o Buenas tardes, 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 buenas noches. tardes, noches. Paula, madre. Ok. Entonces, vamos a tener la sesión para Manuel, que vamos a hacer una sesión libre y sin puntos. Ahí está. Entonces, vamos a respirar. Margarita, voy a contar de 5 a 1. Y quiero que me digas primero dos cosas. Primero, el peso energético del nombre de Manuel y la carga energética del nombre. Y quiero que observes su campo y me digas cómo lo ves. Bueno, el peso del nombre es que es variado porque hay sensaciones de dolor, hay, hay cargas, hay inestabilidad. Y el nombre, al verlo, parece un nombre borroso. Es muy difícil poder observar el nombre con nitidez. Hace cuentas como si estuviera envuelto en un halo de energía oscura. Y cuando me conecto con el campo energético de él, hace cuentas como si todo da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y se siente la cabeza así de grande y se siente muchísima inestabilidad. De todas maneras, las proyecciones que él ve a su alrededor son de oscuridad, pero poca nitidez, y es como si todo en él pasara muy rápido, muy, muy, muy rápido, y que le costara trabajo como identificar. Creo que eso también es como efecto de la droga, entonces ahí es como si hay una combinación. Veo que su campo energético, él dentro del campo energético se mueve en esta forma circular que hace que él siente que la vida lo va llevando como a topes. Es como si él estuviera en unos movimientos de giros constantes donde no para. O sea, es imposible. Él siente además que él siente que su mente no para, siempre está pensando y pensando y pensando. Ok, Hay agresividad también en él, mucha agresividad. observa si está conectado de alguna forma en alguna parte de su cuerpo energético, si hay alguna interferencia en su campo. Yo lo que le veo son muchas y cadenas y cadenas y cadenas. Se cuenta, tiene unas cadenas muy gruesas en sus tobillos. Tiene unas cadenas acá, una especie de brazaletes, pero salen unas cadenas gruesas. Pero esas cadenas van hacia atrás. Se cuenta, es como si estuvieran proyectando hacia la parte posterior, como si estuvieran hacia el pasado. Y y hay puntos donde él me muestra como si estuviera en el borde de un abismo y quisiera como tirarse de cabeza, pero es un abismo oscuro, rocoso y quisiera tirarse de cabeza, pero por el exceso de cadenas, es como si él necesitara liberarse de esas cadenas, pero no sabe cómo hacerlo, es como si de alguna manera él buscara una forma de escaparse, pero, pero también teme mucho a lo que puede pasar si él de alguna manera tomara esa decisión de lanzarse al vacío. A ver, vamos atrás y vamos a ver qué está en el principio de esas cadenas. ¿Qué es ¿No? lo que está al comienzo de todo? Bueno, aquí, bueno, voy viendo por partes porque él se comunica así, es como si tuviera demasiadas cosas, pero son cosas que le perturban. Y cuando me empiezo a deslizar y a observar el final de las cadenas, lo veo a él em, en una especie de cueva, lo veo encadenado de pies y manos. Ahí es donde
tanto es como si ese fuera el inicio y el final, porque haz de cuenta lo veo muy parecido. Me cuesta mucho trabajo decir, no, es que él está ahí y esas cadenas van representando, no, haz de cuenta es como si fuera un efecto espejo en él. Entonces es algo que está continuo, algo que está girando permanentemente. Entonces en ese espacio donde él se encuentra que está encadenado, haz de cuenta, es como si él se sintiera encadenado dentro del vientre materno, porque hay una sensación en su ombligo, como si él tuviera aquí una especie de ampolla, y es un lugar donde es, o sea, es maloliente, no puede, es como si no fuera un espacio donde pudiera habitar en una forma saludable un ser humano. ¿Te das cuenta? Es como si lo hubieran dejado ahí tirado y que se muriera a su suerte sin alimentación, sin agua y sin nada. Es totalmente oscuro ese espacio. ¿A quién pertenece esa cueva? Observa. Mm. Bueno, yo primero observo que eso es un espacio aquí porque lo veo como un espacio mental en él y veo como si él tuviera, al conectar con ese aspecto de su personalidad, haz de cuenta, es como si él tuviera una serie de tics, como si él tuviera, haz de cuenta, un movimientos involuntarios. em, que le generan como este tipo de recuerdos. Haz de cuenta, es como si él estuviera muy conectado con el desequilibrio. Entonces el desequilibrio lo ha llevado a tener como esos pensamientos donde él está atado, donde él está forcejeado, donde él eh, es como si hubieran muchas cosas, porque es humillación, haz de cuenta, es como una agrupación de pensamientos que se van apiñando y de alguna manera son fuertes porque son muy limitantes para él, pero el efecto en su cuerpo, haz de cuenta, es esta serie como de tics nerviosos, como de movimientos extraños en su cuerpo. Aquí hay que ver una cosa. ¿Por qué? Porque cuando hay este desequilibrio, por lo general siempre lo asocian a entidades, a seres, a cierto tipo de sensaciones, pero como esto viene desde el vientre, quiero que observes la forma en la que se gestó, cómo fue y qué era lo que él veía y observaba o que la madre le mostraba dentro de su mismo campo energético, dentro del mismo vientre. Sí, aquí empiezo a observar cómo él, desde su alma, desde una visión, ya él estaba viendo su vida como así, como ese abismo hacia abajo. Es como si de alguna manera ya estaba viendo ese aspecto abismal que ya lo trae él. Pero en el momento de su concepción energética, yo veo a la madre como muy ansiosa, como si de alguna manera la visión es como si estuviera rechazando al padre. No hay como una energía de unidad y al veo el padre como si el padre fuera así, fuera un espacio de esos que son controladores y de alguna manera hay una energía que veo de abuso. Entonces, él siente que es como el espacio, como el ambiente o la energía perfecta para él entrar a encarnar, sobre todo porque él siente que su alma la siente muy sucia, entonces no se siente limpio y siente que él debe encarnar en espacios familiares o en situaciones familiares donde el dolor sea parte también de su concepción y cuando empiezo a observarlo a él dentro del útero materno, haz de cuenta parece un útero, la sensación es un útero muy frío, es un útero supremamente oscuro, es muy parecido a la cueva que él siente aquí como recuerdo en su Ujú. cabeza, ya haz de cuenta es como si él hubiera sentido no una conexión con con el corazón de la mamá, o sea que siente él mucha tristeza, siente rechazo, siente también muchos momentos de desapego de la madre hacia él como gestante. Entonces, haz de cuenta, él ya como gestante ya es un niño que está en la esquina del útero materno, pero en una posición de protección y sobre todo muy tímido, se siente energéticamente. En esta sensación de sentirse rechazado por la violencia, puede ser energética, psicológica o emocional, Ujú. que ejerce el padre en ese momento, ¿cómo es entonces la comunicación que está teniendo con ese vientre en esa esquina? Porque quiero que vayamos a buscar características similares en todas sus encarnaciones.
Bueno, primero porque la sensación que él tiene del entorno es un entorno violento, es un entorno que a él le proporciona mucho miedo, no le proporciona confianza, o sea que ya él se siente temeroso de nacer, ya le da miedo porque le va a tocar enfrentarse a situaciones que de alguna manera él no se siente en capacidad de confrontarlas. Entonces, haz de cuenta, es como si él dentro del vientre materno hubiera creado una forma de congestión, como si él no quisiera respirar y, y es como si él no hubiera crecido dentro de ese útero materno, siempre se hubiera quedado chiquito. Haz de cuenta, es como si él no quiere que la mamá lo sienta dentro del útero, pero la relación, digamos, paterna, haz de cuenta, la siente él como abusiva, no la siente abusiva y agresiva frente a lo que él percibe a través de su madre. Ok, Hay ¿cómo? mucho dolor. Ok, ¿cómo? Fíjate bien, quiero que vayas atrás en el tiempo y cómo el dolor se vuelve una premisa para las encarnaciones de Manuel y por qué busca y siente que la energía masculina es abusiva, agresiva, eh, eh, que ocasiona dolor. Bueno, yo aquí estoy viéndolo a él, lo veo como hombre en esa vida Ujú. y lo veo como si alrededor de él hubiera muchas energías oscuras. Haz de cuenta como si estuviéramos en un momento de un ritual y Ujú. es un ritual de entrega, como si él estuviera, como si estuvieran entregando su alma a una entidad. Ay, Y, y es un ritual muy pesado porque primero que lo veo a él postrado sobre una superficie como una forma de altar, pero a él yo lo veo desnudo, lo veo atado, otra vez lo veo atado de tobillos y de brazos, aquí de la parte de las muñecas, y haz de cuentas como si los movimientos circulares que hacen estos hombres, porque son hombres los de este ritual, son rituales de entrega, entonces haz de cuenta, van creando, es como si hubiera salido un humo aquí del ombligo de él y esa energía la estuvieran entregando aparentemente a un ser que está ahí suspendido sobre el cuerpo de él. ok. ¿Cómo se llama este ser? Draco, Graco. Draco. Draco. Y él te digo, y él es joven, él no pasa de entre, puedo decirte que entre unos 10 o 12 años, más o menos esa es la edad que tiene él en esa vida. Una pregunta porque necesito saber esto para ver Ujú. cómo él en esta entrega, bueno, muchas veces sucede esto, es abusado físicamente por los hombres y por la entidad o no es abusado o solamente es tomada alguna característica energética o sangre. Dime qué es lo que Sí, sucede. hay Abuso. abusos, sí hay abusos y la energía que emanan del abuso, tanto los personajes, los hombres del ritual, tanto como él, son esas de cuenta como un vapor que se emana por digamos, por ese abuso y esa energía es tomada por ese ser. Ok. Ahora sí, ¿me dejas hablar con Draco? Sí, Ok. Draco, sí, ¿qué es este lugar? es un espacio netamente masculino De entrega. entrega de energía sexual, Ujú, energía orgásmica sexual, ujú. poderosa. Ok. A ver, quiero entender una cosa, pero aquí Manuel, bueno, él no tiene esta facilidad orgásmica. Te entregan la energía orgásmica a todos los que abusan de él. Sí, claro. ¿Qué Y energía? parte de él, porque la fricción genera cierto grado de placer. Ok. Entonces, él te entrega placer, dolor y qué más. E impotencia. Mm, ok. ¿Y qué recibirá a cambio de esta entrega que hace hacia tu energía? ¿Qué recibo yo?
¿Sí? seguir conectado no solamente a adolescentes como Manuel, sino a muchos adolescentes que son abusados y yo tomo esa energía, la tomo para mi poder, la tomo para mi satisfacción, para sentir esa satisfacción humana en todos los grados de placer hasta llegar a los puntos más dolorosos Ok, que puede sentir un ser cuando es abusado. yo lo sé. Pero aquí dime, ¿qué es el beneficio que él va a recibir con esta sensación o con esta forma de entrega a través del abuso? Él lo único que recibe es dolor, él no recibe ningún beneficio de absolutamente nada. El beneficio lo reciben los que están a su alrededor, los hombres que toman su energía y van sintiendo el poder Ujú, de la energía sexual de un virgen. ok, quiero que me digas cuánto tiempo él será ofrenda para ti a lo largo de su existencia energética. Muchas vidas, eso no termina. No hay una fecha límite donde la persona diga ya, hasta aquí llegué, porque igual los vínculos quedan puestos. Quiero que me digas, ahí, en este ritual, ¿quién es el ser que ha ofrecido a este virgen? No sé, o sea, un amigo, un padre, un hermano, un tío, no sé, ¿quién es quien lo ha ofrecido? Estos rituales son parte del clan de los hombres de la familia que él tuvo en esa vida. Ujú, Es algo muy cerrado. Son o- secretos que guardan las familias. ujú. Con esta sensación, em, quiero que me digas si queda en ellos la impronta de seguir siendo usados o utilizados por algunos miembros del clan energéticamente en esta misma tesitura del abuso, ¿o no? Todos quedan involucrados, todos quedan con la impronta. Y es una impronta que está puesta en la parte de su ombligo y en la parte de su genitalidad. Y la va llevando también en parte de su corazón. Va bloqueando la conexión que él siente, Ujú. conectando con una forma de amor que está muy relacionada con todas estas energías. El no conocer el amor en otra forma es parte de un dolor, es Pero, parte del sacrificio. bueno, pero es que eso no es amor, al final. No, pero él lo concibe como amor porque no conoce algo. Siempre ha sido así. El amor siempre ha sido algo doloroso para él. Ujú. Esto viene de parte del clan del padre, ¿verdad? Sí, Ok. Y quiero que me digas, en este parte del clan entran también los nietos del padre y primos y sobrinos del padre en esta misma tesitura. hay elegidos, hay unos todos, hay unos que son elegidos por su energía. Hay energías que son más, como más poderosas, que nutren más que otras. Ujú. Hay otras energías que no vale ni siquiera la pena tomarlas en cuenta. Hay una luz especial en esos cuerpos que permiten que la entrega sea mucho más directa. Viene sin tantos bloqueos, sin tantas como energías que puedan interrumpir. Esto es una energía que llega directa y llega pura. Entonces, por ejemplo, sus sobrinos de Manuel o nietos de su papá, adolescentes,
están como con esta forma de maldición Mm, o esta sí. forma... Ok, ya con eso. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Ujú. ¿Cómo estás? Bien pesado, se sentía bastante pesada la energía que estaba todo alrededor, todo el contorno se sentía supremamente pesado. Ok. ¿Me permites hablar con Manuel? Sí, claro. Ok. Manuel, ¿Qué quieres y cómo me vas a ayudar a salir de acá? es que yo no te voy a ayudar. Entonces, Tú ¿por lo qué vas, están acá? porque tú lo vas a hacer solo. Yo, ¿Crees que yo pueda hacerlo solo? tú puedes, claro que puedes. Porque mira, esto que estás experimentando, esto que estás viviendo, estás aceptando culpas y deudas que no te corresponden a ti. ¿Sabes? Y muchas Sí. veces el entregarse como sacrificio es una forma de querer encajar. Pero ya estuvo. Sí, a veces siento que estoy loco, totalmente demente. A veces siento que no soy yo mismo el que está actuando a través mío. A veces siento que actúan voces sobre mí. Ujú. Pero es toda esta carga que has aceptado. ¿Has observado a tus sobrinos? Mucho, poco, no poco, poco, porque con lo mío tengo tanto que a veces me quiero ir de esta realidad. Tú, no. ¿Quién es el valiente de la casa? En teoría seré yo. En teoría. Pues vamos a hacerlo a la práctica. Porque te voy a decir una Mm, cosa, ¿sabes? Esto que estás pasando tú es algo que lo puedes heredar a tus sobrinos si tienes un sobrino adolescente que sí, puede estar en ese peligro eh, al que tú te estás enfrentando porque esta entidad la vas heredando por parte del clan y viene hacia los varones. ¿Tú quieres que tu sí, se sobrino... siente como no, no quiero porque no quiero que sientan esto que yo siento en el corazón, este hormigueo y estas sensaciones de malos olores. Es Ujú, terrible esto, es terrible, es como vivir en una especie de infierno, es algo que no se lo deseo a nadie. muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Sí, Ok, pero lo primero que vamos a hacer es empezar a reducir tu estrés. ¿De dónde viene este estrés? De todas las sensaciones que vas suprimiendo por no poder expresar el amor y por qué al final de cuentas quizá por lo que nos estás mostrando no has aceptado el amor porque tampoco has vivido una forma de que te enseñen cómo amar. Quiero que empieces desde esta parte, desde esta forma en que estás tú en ese vientre, quiero que empieces a eliminar la forma, fíjate bien, de vivir un castigo, identificándote como en un castigo, privándote de la forma de verte y de sentirte energéticamente como un ser luminoso. Quiero que empieces a eliminar los desafíos que te van haciendo que en lugar de ser optimista por la vida, empiece a pesarte la forma de vivir. Quiero que empieces a hacerlo desde esta parte de tu hígado y tu pineal. mm, porque siento culpas por haber nacido.
Ujú, Por eso siento como si mi cuerpo fuera morado, como si no hubiera tenido la suficiente respiración y estuviera a punto de explotar en todo mi cuerpo. Y ujú, cuando tú me llevas a conectarme con mi hígado, me da miedo verme por dentro, me da miedo verme y ver el deterioro que siento en mi cuerpo. Es como si yo fuera pesado, fuera una carga, tuviera mucho miedo y mis piernas tuvieran una dificultad en moverse y ujú, mi cabeza estuviera muy hinchada, como si estuviera. Hay momentos en que me siento fuera de mi cuerpo y vuelvo a entrar y me cuesta trabajo volver a encajar en él. ujú. Ok, fíjate bien, quiero que empieces a transformar el miedo que te lleva a permanecer en círculos viciosos con lazos latentes a través de la herencia tanto del padre como de la madre de las insatisfacciones de cada clan. Porque tú, al final de cuentas, no eres la solución ni de un clan ni la solución del otro. Quiero que empieces a eliminar este miedo para crear dentro de esta forma un nuevo espacio. Y ese nuevo espacio quiero que empiece a bloquear la forma en que tú te ves inhabilitado. Cuando tú bloqueas la forma para verte hábil y no inhabilitado, bloqueas la forma de verte inhabilitado, empiezas a gestionar la forma de habilitar estructuras nuevas a partir de eliminar miedos permanentes que pueden influenciar todos tus pensamientos de vida. Lo siento en mis sentidos, sobre todo en los oídos, como si ellos estuvieran tan sensibles que pudiera sentir todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, como si los sentidos se salieran en ciertos momentos de mi cuerpo y eso me hace sentir nervioso y todo en mí se siente desordenado por dentro. Las formas, sobre todo las formas de verme y la incapacidad que siento en ciertos momentos de caminar por mí mismo, como si mis piernas fueran muy, muy corticas, fueran las piernas de un niño que no pueden avanzar con agilidad Uh-huh, y con perspicacia. uh-huh. Ok, déjame con Margarita. Margarita, Dime, ¿cómo te sientes? bien, Ok, es un poco pesado, como sí, sentirlo es pesado porque su cuerpo se siente muy irregular y se siente, partes de su cuerpo las siente como si estuvieran dormidas. Entonces, se le siente una afectación muy profunda en toda la parte de su sistema nervioso. Es como si el sistema nervioso de él estuviera como en una especie de shock nervioso. Por eso es que él va sintiendo su cuerpo como si se moviera en formas irregulares, como si se moviera para atrás, hacia atrás y no avanzara. sí, vamos a trabajar esta parte de abuso ritual y control mental. Entonces, por eso prefiero que tú observes y que no lo canalices porque es muy pesada esta parte. Entonces, primero, Sí. a ver, quiero que empiece a eliminar las formas, fíjate bien, de lo que se llama de la forma de ser el fundador de la forma del, ay, ¿cómo lo podemos decir? Como del colapso, como el agente del colapso del clan. O sea, siempre hay alguien que lleva el colapso del grupo y quiero que empiece a trabajar la forma en que él se siente como causa y efecto de la forma de vivir magia sexual,
de sociedades, de miembros, de instituciones que van abusando, que van drogando, que van exhibiendo, que van manipulando toda su forma energética. Quiero que empiece a transformar la forma en que él ve la abstinencia. Estos seres, estos que han sido en esta forma manipulados en esa situación desde otras vidas, sufren en cada vida una sensación como de abstinencia. Es como si vinieran ya programados a vivir ciertas situaciones de adicciones, de apegos, de violaciones, de maltrato, de bullying. Quiero que empiece a transformar todas estas formas de verse. Quiero que empiece a eliminar todas las memorias de abuso ritual, de las técnicas ya sea de control mental y control energético. Esto, al final de cuentas, quiero que lo trabaje primero con sus sentidos, con la mente, y quiero que trabaje esta parte del sistema digestivo, empezando desde la boca con sus sentidos, el corazón, los pulmones y su cabeza. Dime qué pasa. Bueno, lo que empieza a pasar es que él empieza a observarse como paranoico, como si todo lo que estuviera afuera lo estuviera atacando a él. Y eso hace que todo esto, el resultado de las magias y de estos rituales van creando en él una sensibilidad en toda la parte de su campo áurico y lo que él empieza a sentir, voy a ir como por partes, es como si la sangre de él fuera negra, estuviera contaminada por esa energía magia ritual. Entonces todo lo que circula por su cuerpo es esa forma de energía. Entonces cuando él, claro, cuando él va sintiendo sus sentidos, como todo este recorrido de esta energía, te cuenta, es como una recordación en él, toda esta circulación energética lo recuerda, lo tensa y hace que toda su parte creativa, de alguna manera la parte de la mitad de la cara, hace cuenta es como si tuviera una especie de parálisis y esto va afectando, por supuesto, la parte de sus sentidos, porque en un momento él quiere bloquearlos, pero en un momento de alguna manera la hipersensibilidad por el recorrido de la energía hace que esto siempre esté presente. Por otra parte, la parte del corazón, hace cuenta es como si el corazón se hubiera partido en 1000 pedazos y esos miles de pedazos hacen que de alguna manera él sienta como ese miedo a entregarse y a conectarse con un amor propio. Es como si él entregara pedacitos de amor, pero es un amor que está muy conectado con el apego o con el desapego, porque él maneja ambas polaridades. Y por otra parte, me hablabas del hígado, es como si el hígado de él está rodeado de una energía de mal olor, es como si el hígado tuviera que estar procesando toda esta energía de magia, pero de alguna manera lo que se siente el hígado es supremamente cargado, supremamente pesado y la parte digestiva tiene una correspondencia con la inflamación. Entonces, cuando él toma el alimento que está relacionado con todo lo que él siente en el entorno, con todos estos miedos y con todas estas rabias que él siente, haz de cuenta, es como si él quisiera hasta tragarse la lengua. Es como si él quisiera de alguna manera autocomerse a él mismo y autodestruirse. Es una forma de canibalismo el que yo siento y por eso es que toda la parte digestiva de él se siente como si estuviera mordida por él, inclusive hasta su cuerpo, él es como si se mordiera energéticamente para poder deshacerse de su cuerpo. Es como si el cuerpo físico fuera un estorbo para él. Sí, ¿por qué? Porque él siempre está aparentemente esperando cumplir el propósito del clan, pero como el propósito es el sacrificio, es como que él siempre queda debiendo al clan y es como siempre el padre, el abuelo, el tío, el primo, la persona de mayor jerarquía que vea a él, siempre va a estar en conflicto, reclamándole, diciéndole que todo lo que hace siempre está mal, siempre es menospreciado, siempre Es es como si él se sintiera un pagamento, ¿sabes? Como él exactamente.
Y hay algo que tiene que ver también con el territorio, porque el territorio también, donde él nació, ese territorio también hay muchas almas que circulan, como si hubiera muchas almas en pena que han vivido situaciones similares a las de él. Entonces ya el territorio va mostrando él como una forma de deuda kármica hacia el territorio y hacia lo que él representa como él mismo. Aquí, aquí hay una forma en estos rituales donde hay una forma en que los fluidos son muy importantes, tanto esta parte del semen como de los orines. Entonces, fíjate bien, quiero que empiece a desbloquear la forma en que él empieza a transformar todos los planes, pero desde la mitocondria, eliminando vínculos que van generando culpas, que van generando deudas y que van generando la forma de permitir espiritualmente que el adolescente siempre esté en deuda con este clan y con esta forma vinculadas a la forma de entrega energética y de esclavitud energética, entregando los ojos porque son ciegos a la vida. Quiero que Sí. empiece a transformarlo primero desde todos los fluidos de su cuerpo. 2, desde el sistema óseo y 3, desde el sistema nervioso central. Pero parte de la deuda kármica es seguir cargando esas cadenas como pagamento y el pagamento está muy conectado con el sufrimiento. Entonces es parte de lo que él empieza a desvincular porque esas cargas de las cadenas como son tan gruesas, haz de cuenta, no le permiten que él avance, él siempre se siente estancado en un mismo lugar. Y cuando empieza a observar sus fluidos, obviamente sus fluidos, la parte seminal es maloliente, haz de cuenta, son fluidos que tienen una forma espesa, como amarillosa, como si fueran, no sé, como si estuvieran, fueran pesados, o sea, como si él llevara ya en los fluidos esa carga de lo Ujú. que representó esos rituales de vida. Y parte, fíjate que lo particular es que también parte de los fluidos, digamos, de la saliva es como si la saliva de él fuera escasa, Ujú. como si de alguna manera las lágrimas estuvieran contenidas porque la rabia no le permite él expresarse precisamente por la forma en que se efectuaban los rituales. Entonces, ese adormecimiento en el que él sentía en el momento del ritual lo une mucho con las drogas. Es como si una forma de salir, de escapismo, y es una forma de observar su cuerpo y cuando ya pasan los efectos y es una parte de volver, que es algo que él mostró. Entonces, toda la parte ósea de él, haz de cuentas como si estuviera incompleta. No puedo ver todo el sistema óseo completo, como sus brazos, los antebrazos no los veo parte también del fémur, parte de cuentas como si él se sintiera incompleto y no tuviera una estructura lo suficientemente contundente para él sostenerse solo. Por eso es que él necesita de alguien que lo proteja, porque todas esas fracturas también están conectadas con el desamparo y eso es una rabia también que él siente hacia la madre, como porque la madre permite una situación de esas. Entonces, por eso es que él va gestando esa rabia hacia sus dos progenitores. Quiero que empiece a transformar la forma de sentir que merece el castigo a través de la humillación. Y esto está muy vinculado al sistema digestivo y al sistema endocrino. Otra vez, quiero que Sí, trabajemos huesos como sistema endocrino y quiero que trabajemos el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es como si dejara en esta parte de la humillación y del abuso, es como si cierta parte final de su intestino no quiere irrigar sangre porque no quiere sentir. Entonces, esta ah, parte del abuso, de esta parte de la sensación, empieza a volverse como una forma de vida, como una forma que empieza a generar, a activar resentimientos, remordimientos y rechazos hacia su persona, hacia los demás, pero sobre todo hacia muchos hombres y hacia mujeres, vamos a decir, eh,
que se paralizan ante el abuso, ante el ¿no? mandato del hombre. Y dime qué pasa, qué hace. Bueno, sobre la parte del sistema digestivo hay muchísimo movimiento, por lo que te decía que él siente esas rabias hacia él, porque es como si una forma él se culpara por este tipo de situaciones. Y cuando tú hablas de la no irrigación de cierta parte, como de la parte del colon, haz de cuenta es como si ahí se hubieran creado como unos bloqueos, como si a él le costara soltar esa sangre negra Mm, que de alguna manera contamina y va creando como unas formas, haz de cuenta como si los intestinos de él fueran supremamente inflamados y no se puede diferenciar entre el grueso y el delgado porque tienen como la misma consistencia, o sea, tienen esta como esta forma de inflamación y todo el tiempo hay como un momento digestivo, como si él tuviera como un exceso de gases y miedo a ir eliminando, porque de alguna manera es como si él eliminara toda esa sangre y toda esa energía que se aglutina aquí en la parte digestiva, es como si de alguna manera él se quedara sin sentido, como si la vida de él perdiera un sentido y es una fuerte como incoherente en él, claro. pero es parte de lo que las memorias y las deudas kármicas van creando como culpa y como mandatos del sistema. Entonces, en la medida que él va como permitiendo que este fluir de energía, de la circulación, porque acuérdate que en un momento él se veía morado como si las venas Ujú, estuvieran ujú. exacerbadas, estás de cuenta como si el cuerpo en la medida que va soltando, la sangre empieza a adelgazarse, ya deja de tomar una tonalidad negra, prácticamente es un negro, no es que sea vino tinto, sino es casi negra, y empieza él como a hacer unos cambios, es como si él estuviera limpiando la sangre en la medida que su sistema digestivo va eliminando y el sistema se va relajando, es como si el sistema pudiera respirar tranquilamente y la morfología de sus intestinos empiezan a tomar el tamaño que debe ser. También aquí hay como una forma donde él está limpiando toda la parte como de su estómago y duodeno, porque también tiene como unas reservas Ujú, ujú. de muchos resentimientos, o sea, él guarda muchos resentimientos hacia su pasado, pero de alguna manera como son inconscientes, los guarda como una forma de expresión y una forma de defenderse de lo que él siente, que es la injusticia de la vida, Eso. como si la vida hubiera sido muy injusta con él. Entonces va eliminando él estos residuos energéticos que de alguna manera van descontaminando toda la parte endocrina, porque toda su parte endocrina se siente supremamente inflamada. Es como si de alguna manera todo él siente como si estuviera en contra de él por esa forma como se movía todo este sistema, pero en la medida que la energía va fluyendo, la energía también va descargándose, el cuerpo va empezando a sentirse, haz de cuenta, mucho más tranquilo de lo que lo sentía al inicio de la sesión. Es que al inicio de la sesión era como si estuviera en un movimiento constante de inestabilidad. Ujú. Fíjate bien, quiero que empiece a transformar toda la forma de verse en obligaciones paradigmáticas para cubrir las necesidades de otras a través de estos pagamentos, de estas culpas y de estas obligaciones para vivir y crear injusticia a su alrededor, para vivir siempre entregándose, teniendo autocompasión, teniendo inseguridad, teniendo entregas conscientes e inconscientes a través de la aceptación del dolor, del sacrificio, de la rabia y del miedo, donde hay una limitante para crear relaciones saludables, trabajos saludables, dinero que fluya saludablemente para empezar a entender que la responsabilidad de todo su clan no es culpa ni responsabilidad de él. Quiero que libere toda esta forma y quiero que empiece a trabajar desde esta parte del páncreas. Ay, vamos a trabajar corazón, pulmones y vamos a trabajar esta parte del hipotálamo y amígdalas de garganta. Bueno, aquí cuando tú vas hablando, aquí lo que veo es que él empieza a observar
la impotencia, o sea, la impotencia es parte de todo de lo que también es como la unión de todo lo que tú estás expresando a través de tu comando, pero en la medida que tú vas hablando, haz de cuenta es como si se desprendieran improntas que están relacionadas con el abuso y esas improntas estaban impresas en diferentes partes de su cuerpo, al final del colon, estaban impresas como en las partes de los brazos, estaban impresas también alrededor de su ombligo, estaban también impresas en la parte de su genitalidad y en la parte de su corazón, como si su corazón hubiera sido penetrado también por el dolor. Entonces todas esas secuelas fueron dejando en él esos resentimientos. Ahora, cuando tú me hablas del páncreas, haz de cuenta es como si todo estuviera deformado en él, tanto el circuito del páncreas, del corazón, de los pulmones, y cuando va subiendo como toda esta parte del hipotálamo y toda esta parte, haz de cuenta es como si fueran unos enredos mentales donde el funcionamiento de los órganos no estaban funcionando adecuadamente, estaban funcionando a media marcha porque los órganos van absorbiendo todo lo que representa la emocionalidad en su existencia, bien sea lo bueno y lo que realmente él siente como cargas y como pesos emocionales que de alguna manera iban inhabilitando el buen funcionamiento de su cuerpo e iban enredando sus pensamientos buscando una salida que de alguna manera se había vuelto como una salida como difícil y muchas veces imposible de alcanzar. Entonces, haz de cuenta, es como si él hubiera creado unos conductos donde él iba comunicando toda esa energía y al final iba llegando acá en una forma, como te digo, como en forma de enredada. Entonces aquí lo que hace es liberar estas formas de enredos, porque a la medida que su cuerpo ha soltado, su cuerpo empieza a recordar lentamente el funcionamiento de cada órgano y va inhabilitando lo que en un momento no tuvo que haberse habilitado porque se habilitó por una necesidad de sobrevivir. O sea, es como si él sintiera que la vida no se vive, sino se sobrevive. Aquí hay una parte importante. Esta parte discipular. Quiero que empiece a eliminar la conexión con la forma de entregarse como discípulo de todo lo que hay, de toda la deuda, de toda la forma de sacrificio hacia lo que sea un dios, un clan, una estructura, una forma, y él se entrega en sacrificio para que los demás no sufran. Y entonces quiero que empiece a liberar todo el prejuicio y el odio de toda la forma de existencia, esta obligación de tengo que sufrir, esta obligación de tener que pagar, de tener que entregar, y quiero que empiece a transformar todos los programas relacionados con lealtades, votos y compromisos heredados también a sus descendientes. Pero fíjate cómo quiero que lo trabaje. Quiero que lo trabaje 12 generaciones atrás, 12 generaciones abajo, pero también quiero que lo trabaje a los lados. ¿Por qué? Por los hermanos que tienen hijos. ¿Mm? Porque si no, esta condición de que Sí, puedan ser violados los niños es algo ¿Mm? que pueden heredar. Quiero que lo trabaje así y dime qué pasa. Bueno, lo primero que veo es la postural del sacrificio, que es una entrega así, como si él pusiera sus brazos y sus muñecas fueran atadas. Y toda esta forma de él sentirse una entrega es como una forma que él siente como una injusticia, y es porque de tontos soy yo. O sea, que hay en mí, que de alguna manera, que hay de malo en mí Ajá. para que yo hubiera sido puesto en esta condición. Entonces ahí es donde él empieza a sentir un rechazo hacia él mismo y una forma también de comerse, por eso esa sensación de hacerse daño él a él mismo. Entonces, en la medida que él va eliminando todos estos votos, cadenas y compromisos que tú muestras 2 generaciones adelante, atrás y a los lados, haz de cuentas como si en ellos se hubieran marcado como ciertos lineamientos a través de los votos, ciertos puntos como de ciertos elegidos por el clan, y en la medida que estos elegidos que estaban alrededor de él,
como una especie de, como si hubieran estado atados alrededor de su cuerpo, hubieran sido como es como si hubiera sido algo circular, pero a la vez lineal, porque el Ajá. circular es una forma de movimiento que va haciendo que los que están incluidos y los elegidos entraran en esa espiral y formaran esa espiral en el clan. Entonces es como una espiral selecta de almas que de alguna manera estaban condenadas, porque esto es una condena de vivir esas experiencias, y en el momento que él elimina esos votos y esas cadenas y estos compromisos, lo que hace es eliminarlos también desde el ADN. Es como si el ADN empezara a como a reventarse, haz de cuenta, es como si fueran unos hilos, unos entramados que de alguna manera iban creando unas estructuras irregulares e intermitentes que hacían que de alguna manera los que llevaran esa estructura o los que tuvieran, haz de cuenta, si es los que llevaran Ujú. esa estructura eran los elegidos. Entonces aquí no solamente en él está creándose esa liberación, sino en aquellos que de alguna manera para los que vienen del futuro, que de alguna manera también son los que vienen del pasado. Es como si fuera una forma cíclica, por eso es que se ven ellos y se veían ellos metidos en una espiral. Quiero que empiece a trabajar en esta forma el ADN, eliminando toda la forma en que se ven como un enigma a descubrir, como una curiosidad energética a través de la culpa, de la insatisfacción, como una programación programática lineal, circular, a través del dolor, a través de la insatisfacción y a través del miedo hacia el mismo hombre. Entonces vamos a trabajar aquí de una forma distinta. Vamos a trabajar padres ausentes, madres presentes, madres ausentes y padres presentes. ¿Por qué? Porque hay que transformar la forma en que el sueño y la realidad se vuelven y se presentan en este momento. Secretos familiares, incestos, abortos, pero sobre todo sacrificios en la forma de vivir en esta forma molecular, la forma de la deformación y la mutación energética por medio del ADN. Y toda esta forma era como, la sensación era como algo al azar, pero también algo que estaba muy conectado con el padre ausente presente, la madre ausente y presente. Haz de cuentas como si de alguna manera se intercalaran el presente, el ausente, para crear un equilibrio en el sistema familiar. Entonces, de alguna manera, eso se iba volviendo una programación para Ujú. ellos. Y, y fíjate que en toda esta sensación de padre y madre, es como si los padres el padre y la madre se sintieran también en una sensación abismal. Es como si de alguna manera la condición de ese hijo energética los alejara de esa unión que tiene que tener la mamá con el hijo y el papá con el hijo. Entonces, de alguna manera había una forma de rechazo, pero también al mismo tiempo de entrega, porque esto es un clan que es muy dual en sus formas de pensamientos, como que estamos, no estamos, como que queremos, no queremos. Entonces, de alguna manera, todos estos pensamientos irregulares hacían que el clan tuviera como formas, no sé, como desequilibrios en general, en la totalidad del sistema. Entonces, en la medida que él va eliminando esos votos, es como si él saliera de esa plataforma y en esa plataforma todo empezara a regularse, como que todo empieza a ordenarse en un clan que en un momento se ha sentido tan desordenado, tan irregular y de alguna manera tan conectado con dimensiones, porque fíjate Ujú, que en esta ujú. espiral que estábamos viendo, o esta espiral tiene una cara, tiene un punto acá, pero este punto que es el extremo, que es como el embudo, se conectaba hacia otras dimensiones, como si el clan al mismo tiempo hubiera estado conectado en dos dimensiones simultáneas y el mismo clan, fíjate, estuviera también atrapado en estas dos dimensiones. O sea que lo que yo veo es que todos, de una forma u otra, estaban atrapados en estos bucles. Lo que pasa es que unos, como Manuel, representaban la unión y como el anclaje hacia estas dos dimensiones que eran pesadas. Aquí quiero que empiece a trabajar la forma interior de su estructura del ADN. ¿Por qué?
porque quiero que empiece a equilibrar la forma mitocondrial en que se va alimentando cada célula, cada mitocondria, por medio de los sentimientos, perdón, de la memoria, del cuerpo presente, del cuerpo pasado, del cuerpo futuro. ¿Para qué? Para transformar la forma en que él va registrando en esta herencia el sentir, el hacer y el vivir, eliminando toda esta forma dual de vida o muerte, de odio y perdón, o como él lo vea, y en esta dualidad empezar a cambiar todos los procesos de los programas, de todas las influencias tóxicas aceptadas en el cuerpo, porque no nada más es la droga, es todo lo tóxico que a lo largo de sus existencias él ha tenido que aceptar para sobrevivir al dolor. Sí, y esto también es, sí, sí, es cuando estabas hablando de eso, también son como los vicios de los pensamientos y lo Ujú. que se ve en el ADN, haz de cuentas, un punto, una parte del ADN está saturado y el otro espacio está escasez, haz de cuentas como si en un momento él no se hubiera sentido bien nutrido o en un momento se hubiera sentido saturado, digamos, de mucha rabia y de mucho rencor, porque esa es otra forma de alimento. Entonces, haz de cuenta, es como si en cierto punto la vitalidad hubiera sido muy escasa para él. Es como si hay puntos de saturación y donde hay puntos de saturación es como si esa saturación lo llevara a él a explosiones, a este tipo de explosiones y cada una de esas explosiones que se ven reflejadas aquí en el ADN es como si le hicieran daño al funcionamiento de su cuerpo, porque esto hace que de alguna manera él se sintiera desequilibrado, se sintiera tenso en muchos momentos y sobre todo tensos en la parte de la nuca y en la parte superior de la espalda, como resultado a esa forma donde él fue acumulándose y donde se sintió parte como de un experimento, como si él fuera parte Sí. de un proyecto o parte de una entrega. Por eso es que en cierto momento el ADN esto lo hacía sentirse como si el ADN de él fuera deforme, como si estuviera, como si no se hubiera formado correctamente, precisamente por estas acumulaciones, porque los rituales van creando unas heridas muy profundas que van quedando ancladas en el ADN y van creando como una especie de orificios, de huecos que hacen que la energía vital no circule correctamente. Quiero que empiece a transformar las formas que ha aceptado las causas del desbalance en todo su campo electromagnético, transformando toda la radiación substancial de todos estos contaminantes energéticos, biológicos y físicos a través de los secretos, a través de las maldiciones, a través de las bendiciones y a través de la forma en que vive el apego y el juicio a través de la entrega energética. Y dime qué hace. Bueno, primero que al observar cómo se manifiestan los secretos se manifiestan como cargas, como si él estuviera cargando personas, haz de cuenta, energías, una tras otra, parece la capa de una cebolla, y son los secretos que de alguna manera los saturaban a él y lo hacían permanecer en un silencio que se manifestaba en estados de rabia. Y, y en la medida que se va desarticulando todo eso, haz de cuenta es como si el cuerpo de él empezara a crear como si él estuviera liberando de su cuerpo lágrimas y como si estuviera en este momento evacuando de su sistema digestivo todas estas adherencias que en un momento estuvieron comprimidas y que de alguna manera los saturaban a él. Es como si estuviera él en ese momento haciendo una limpieza en todas las formas, hasta de la saliva, que salgan lágrimas, que salgan formas que de alguna manera hasta deformaron la forma de su corazón. Entonces, a la medida que él va liberando, pues su corazón, su cuerpo, su anatomía va otra vez, hace cuentas como si otra vez estuviera tomando la forma orgánica. Cuando tú hablas del electromagnetismo, haz de cuentas como si él hubiera tenido una serie de clavos alrededor de su campo energético que malformaban también su campo energético y lo hacían sentir de alguna manera incómodo, maltratado, adolorido, cargado.
Haz de cuenta es como si él hubiera sido el que carga del clan y el que hubiera sido como el como que el Paganini de todo lo que de alguna manera el clan hizo o sintió o de alguna manera quiso transformar. Quiero por último que elimine a partir de todo su sistema endocrino y excretor y de todo el sistema linfático toda la forma de residuo en la etapa fetal de todas las vidas y de todos los tiempos de la forma de carencia, de desamor y de insatisfacción emocional, física y energética. Y dime qué hace. Se elimina una especie de cascarón que él fue creando durante la gestación. Haz de cuenta como si le hubiera creado un campo energético extra, algo muy similar que está entre el mental y el emocional, y eso hubiera sido como una especie de capa que lo blindaba a él. Pero estas capas cuando blindan también son pesadas, porque no son naturales en su biología. Entonces, eso que él creó, en este momento él lo está transformando y lo está eliminando. Margarita, ¿cómo lo ves? Bueno, los síntomas iniciales ya desaparecieron. La sensación de no querer ver su realidad, sino que pasara a toda velocidad, ya, eso ya está sosegado, está calmado, está tranquilo. La sensación energética en su cuerpo se siente mejor. La pesadez en su cabeza se acabó. El desorden dentro de su cuerpo se ordenó. O sea que todo lo que él fue metabolizando durante la sesión lo fue haciendo y fue haciendo cambios muy, muy profundos en él. Y si me preguntas en relación con su cuerpo físico, haz de cuenta es como si él estuviera en una forma de progresión. Todos estos cambios van a ir dándose hasta que van asentándose en la parte física, pero hay un punto donde todo esto va cambiando hasta que ya llega a un punto final. Margarita, ¿cómo sientes su energía? Y pregúntale si tiene algo que decirle a esta parte física de él mismo, de este Manuel. Si ese hace cuenta es como si él en un momento hubiera estado llorando mucho, mucho, mucho durante la sesión y, y toda esa descarga de toda esa frustración le dice al Manuel físico que fue parte de un proceso, fue parte de una historia, pero que en este momento toda esta, toda esta progresión, toda esta metabolización que está tocando ya la parte física, que va a empezar a tocarla de una manera muy profunda, va a empezar a crear, van a empezar a darse cambios. O sea que hay que tener como mucha tranquilidad, mucha respiración, mucho equilibrio para que todos estos procesos se vayan dando de una forma armónica y no brusca. Por último, Margarita, antes de si tiene algo que decirle a su madre, quiero que anule y cancele cualquier autorización consciente, inconsciente, hablada, escrita, en cualquier tiempo, en cualquier plano, en cualquier lugar, para ser mutilado, utilizado, mutado, hibridado, lo que sea. Quiero que cancele todo eso de todo su ser, en todos los planos y en todos los tiempos. Sí, eso lo canceló de su emocionalidad, como si hubiera estado impreso ahí en esa parte de su cuerpo y ese cuerpo emocional hubiera sido un cuerpo poroso, precisamente por todo eso que él ha vivido. Que esto fue muy representativo para él porque fue terminar como de descargar una especie de máscara que él se ponía, como que lo evadía. Ok, pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá. Bueno, dice que ya la sensación que siente él hacia ella es mucho más pacífica, es mucho más tranquila y siente como brotes de amor que se van, es como si estuvieran brotando de la tierra estas nuevas formas de sentimiento que él siente como si fueran nuevas, pero que ya siente que de alguna manera son parte de él. Muy bien. Ay, Margarita, ¿estás lista para volver? Sí,
Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración. En este momento presente sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica, creadora. Respiras profundo y abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, bien, tuvo muchos movimientos Sí, energéticos, sí, muchas sensaciones, fue una sesión de muchas sensaciones, sí, mucho dolor, ¿no? uh, y mucha rabia. Mucha rabia. Bueno. Mm. Em, Paola, ¿puedes conectar tu micrófono? Ya, sí, señora. Listo. ¿Ustedes permitirán que la sesión sea pública? Sí, señora. Sí. Sí, muy bien. Entonces, gracias por la confianza, gracias Margarita por ser nuestros ojos hoy. No, Y no mucho se gusto. olviden entrar a nuestra página web, irasemahipnosis.com. Ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también les quiero dar el correo info@irasemahipnosis.com. Y también el teléfono más 52 479 204 4973. Vamos a cortar aquí y nos quedamos en línea. Bye. Ay, Vale. gracias.